Bien, señores, la historia de Venezuela está ligada a su economía petrolera y en los años 40 grandes migraciones se movieron en la dirección de ese gran país que es y era los Estados Unidos de Venezuela. Españoles, italianos, muchos árabes, muchísimos árabes, ahora mismo hay muchísimos que están en el poder, y portugueses. En Venezuela hay muchos portugueses. De manera que esa fue una etapa, la etapa de los 40, la Standard Oil, Rockefeller y su toma del oro negro. Después vino la bonanza del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la crisis del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y la desaparición de la clase de los grandes partidos de Venezuela, en que ha terminado con la llegada del chavismo y nosotros hemos sido beneficiados con muchísimos recursos humanos que nos llegan por todas vías y en todos los estamentos. Le damos la bienvenida al licenciado Raniero Casoni, que es un consultor político venezolano, de las cosas buenas que nos llegan aquí. Señor Casoni, gracias por estar aquí, muy amable. Y muchas gracias por esa introducción sobre mi país, sobre Venezuela. Es que yo nací un poquito allá. Bueno, mi historia no es muy distante. Sí. Mi abuela es dominicana, mi abuelo es venezolano y tengo abuelos italianos. O sea, ya, aquí hay Casoni. ¿Qué es el Congreso Internacional de Comunicación Política y Gobierno? Sociedades al límite y de dónde reiniciamos. ¿Qué es tan largo que perdí la orientación? ¿Qué es eso? Bueno, primero es un congreso que invita a todos los ciudadanos a participar, a conocer ese mundo de la comunicación política, a que desaprendamos las viejas técnicas y entendamos que hay un nuevo proceso y un nuevo dinamismo social. No es lo mismo hablar del poder hace 40 años, como hablábamos de Venezuela. No es lo mismo hablar de Venezuela en el 40, en el 70, que en el 90. No es lo mismo la misma forma de hacer política y por tanto debemos comprender que hay un dinamismo social, que ahora el poder se está segmentando y yo siempre me gusta poner el ejemplo de que es tan fuerte hoy la comunicación que este caso de Kimberly, el caso de la muchacha que estuvo desaparecida, Emily Peguero, que no fue ningún representante gubernamental quien lo dijo, no fue ningún alcalde, no fue ningún partido político, fueron sus compañeras de clase menores de edad que a través de una campaña de redes sociales generó toda una expectativa y toda una demanda social sobre ese caso tan importante que el presidente respondió al caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de la misma política, que los políticos hoy tienen una gran demanda, una alta expectativa y que estamos al límite porque los informes y las investigaciones que estamos recibiendo de distintos entes como la del Banco Mundial que está publicada, de Governance and Law, la gente está dejando de creer en el sistema electoral, la gente está dejando de creer en los partidos políticos, la gente está dudando de la democracia y si no hay democracia, ¿hacia dónde vamos? Entonces, este congreso es una respuesta de los consultores y de Daniel Iboscu, de Nidia Paulino, del grupo DIER, un poco para que debatir qué queremos, cómo refundar la democracia y ahí vamos a presentar 4 ejes muy importantes. El primero, la de los partidos políticos y cómo actualizar los partidos políticos, que antes era la articulación de demandas de la sociedad que no tenía representación y que no tenía cómo hacer escuchar su voz. Ahora, ¿cómo va a ser estos partidos políticos cuando existe una confluencia de forma de expresarse, pero que los partidos políticos necesitan organizar? Entonces hay que volver un poco a lo básico. Y ahí vamos a tener excelentes exposiciones. Vamos a tener otro eje que son los gobiernos locales, que es el ayuntamiento el más cercano a los ciudadanos. Pero es reinventar la democracia. No es reinventar la democracia, es adaptarla a las nuevas circunstancias. ¿Y se quedó dónde atorada? Se quedó atorada sobre todo desde los partidos políticos. Porque el hecho políticos. de que en Venezuela y en algunos países, que por cierto que vamos nosotros caminando hacia ahí, se haya roto de una manera
en que tú dices, bueno, pero se pusieron de acuerdo Adeco y Copellano para hacer eso. Si tuvieron el buen juicio primero del punto fijo y después se le fue a la porra y hoy lo están hasta criticando el punto fijo. Realmente, ¿cuál es la receta? La receta, precisamente ese es el debate, volver a la receta, volver a lo básico, a la interconectividad con los ciudadanos, generar la confianza. Pero no solo estamos hablando de Venezuela. Cuando uno vea, por ejemplo, el hemisferio del globo, uno ve, por ejemplo, Argentina con un presidente con un partido nuevo. Cuando uno ve a Francia con un presidente con un partido nuevo y además hecho en 1 año y medio. Cuando uno ve a Donald Trump incluso cómo socavó las bases de un partido tradicional con un pensamiento propio. Entonces, ganar a pesar de su partido, por ganar ejemplo. Exactamente. Entonces, definitivamente, necesitamos comprender esta sociedad que está evolucionando. Y las alianzas que han llevado algunos gobiernos al poder no ha sido buena, no es democracia. Es que no hablemos de la democracia más allá de emitir un juicio de valor. Lo que estamos hablando es de la percepción ciudadana, de la preocupación que tienen, porque la democracia no creer en el sistema electoral. Esa es la preocupación que se está generando. Mira, muchas veces cuando se convocan este tipo de eventos y otros, uno tiene que preguntarse si se va a hablar de democracia como sistema, como modelo a seguir, o si se va a hablar de mi democracia, si vamos a hablar de democracia social, democracia política, democracia económica, democracia electoral, o hacia dónde vamos, porque a veces nos invitan a unos eventos y lo que voy a es escuchar la posición y la concepción que tienen los panelistas sobre su concepto de democracia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Muy buena pregunta, porque lo que vamos a hacer es hablar de técnicas, de cómo generar confianza y de cómo restituir la democracia en el término de que la gente sienta confianza. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un panel excelentísimo, como por ejemplo, política con perfume de mujer. ¿Cómo vamos a caminar hacia la igualdad? ¿Cómo vamos a darle espacio a las mujeres? ¿Cómo es? Porque además, es parte del equipo, no cree en cuotas, pero es necesaria para caminar a que tengamos una equidad, no igualdad, equidad. Pero también vamos a tener un panel que es muy importante, que es el tema de las noticias falsas, donde tenemos el honor que vamos a contar con el doctor Julito Jacín ahí como panelista, pero va a debatir además con Ricardo Nieves, va a estar debatir José Monegro, porque tenemos que hablar de este fenómeno de noticias falsas. Tenemos que hablar de la posverdad, que es un tema que también está en boga en este momento, una sociedad que se mueve por percepciones, y precisamente eso es lo que nos preocupa. Cuando hablamos de la democracia, hablamos de percepción, y por eso nos decimos, no es que si está bien o si está mal, si vamos a evaluar desde el punto de vista ideológico, lo que vamos a hablar es de las percepciones y cómo la comunicación política es elemental. Sí, pero también eso de las percepciones, también se va a analizar, supongo, también el uso de la creación de fenómenos que impacten o quizás la recurrencia con la cual se ponen en boga algunos temas de parte del gobierno, se motoriza la opinión pública hacia una dirección con el propósito de desviarla de otro punto que estén interesados en ocultar. Sí, bueno, fíjate que la posverdad... Aquí se dice mucho, que dicen, se inventaron, hay cosas hasta lo más inverosímil que dicen, esos son inventos del gobierno para que dejen de prestar atención a un sometimiento judicial o un caso como el de Odebrecht que se está conociendo ahora. Bueno, hay un tema de las percepciones, vuelvo y repito, en este caso. Esta sociedad es tan compleja que antes era un monólogo político lo que había. O sea, simplemente el político iba a un medio de comunicación, se expresaba y te generaba la empatía. Ahora tú tienes tantos modos de generar esa feedback y esa retroalimentación que ahora hay una conversación ciudadana. Entonces hay que estar muy atento a eso que está ocurriendo, cuál es la percepción de la gente para responder. Hay gente que quizás piense de esa modo, hay otra gente que dice que no. O sea, es cómo capitalizar. Y en este sentido tú ves todo un movimiento social, que para mí no es todavía un movimiento social, sino un sentimiento que no termina de capitalizar con objetivos claros para poderse convertir en un movimiento social para representar verdaderamente a la ciudadanía. Ajá. Pero ¿vamos a ver la democracia desde el punto de vista de la percepción o vamos a ver la democracia desde el punto de vista de la práctica? La práctica de la democracia independiente, la percepción te sirve para muchas cosas.
¿Para crear democracia o para crear antidemocracia? ¿Cómo la vamos a ver? Es lo que me interesa. La vamos a ver desde el punto de vista práctico con técnica. O sea, cuando tú tengas ahí, por ejemplo, un Daniel Iboscu, que te va a hablar precisamente de cómo romper el monólogo político y hacer una conversación ciudadana. Vamos a tener a Carlos Gutiérrez, que te va a hablar de cómo es un verdadero uso del social media. Él además maneja ahora las redes sociales del Vaticano. O sea, vamos a tener de lujo a este conferencista. Vamos a tener a Antonio Sola, que nada más y nada menos ha colocado más de 7 presidentes en toda Iberoamérica. Sí. Vamos a tener a Víctor Vargas, que te va a hablar de la segmentación. Vamos a hablar de Yago de Marta, que es el mejor speech trainer y cuyo conferencia y cuyo nombre de conferencia de verdad llama la atención, porque él pasó del líder absoluto que nos dijo en Cartagena en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y nos va a hablar aquí de liderando causas, porque ahora la generación millennial, más allá de seguir un líder político, sigue las causas. Entonces eso va a ser muy importante. Pero así como él va a estar Verónica Ríos, que nos va a hablar la importancia de tener una buena imagen y cómo eso persuade. Vamos a tener a Jorge Sandoval, la importancia de la foto. Y esto es muy importante porque sí, a veces ponen la foto del matrimonio o una buena foto como una valla, y eso no es comunicación política, no comunica con lo que debe hacerse, entonces confunde más bien a la gente. También vamos a tener a Ana Laura Arroyo, que nos va a hablar del lado oscuro de la comunicación política. Sí, pero actualmente, por lo que usted ha podido percibir ahora, ¿qué se puede diagnosticar con la forma en que se lleva a cabo la comunicación política aquí en el país? Bueno, yo creo que hasta ahora ha sido efectiva por parte del gobierno. Yo creo que la falla viene siendo mucho más de la oposición en este caso, porque alguien me preguntaba que si el silencio del gobierno en algunos temas era comunicación política, era verdaderamente comunicar. Y la verdad es que el silencio es una estrategia de comunicación política. El tema está en cómo la oposición no ha aprovechado o no ha generado la sinergia o las variables que impulsara ese silencio para que la oposición pueda capitalizar. Yo lo decía hace un rato, hay un sentimiento que no termina de ser movimiento social, que no termina de ser capitalizado, porque no hay objetivos claros. Cuando yo pongo el caso de Emily Peguero, es que el objetivo era claro, que apareciera, sí, y que además después de aparecer, que hay justicia. Ahora, a eso hay que hacerle seguimiento. Si esos jóvenes no le hacen seguimiento a ese caso, el caso podrá haber pasado y será engavetado. Ese es el tema que cuando uno hace comunicación, tiene que plantearse muy bien cuál es el objetivo que ese cliente o esa persona quiere llevar a cabo. También usted habla del silencio, pero también por atribuible a la oposición, también a veces uno nota que duran demasiado para responder o para reaccionar ante cierta corriente de opinión pública manifiesta en las redes. Entonces, esto ¿qué tan dañino puede ser la tardanza en responder o en integrarse a un movimiento o responder a una causa? Bueno, precisamente lo que decía, por eso es que nosotros apostamos a la profesionalización de la comunicación política, sí, porque definitivamente se vuelve incluso monótono esta situación y la gente cada vez deja de creer, sí, en la política, en la democracia, porque eso es lo que está ocurriendo en España, eso es lo que está ocurriendo en Francia y eso es lo que viene ocurriendo en ese sentido. Pero ese congreso, cuando se habla de sociedades al límite, ¿qué es? Cuando hablamos de sociedades al límite es precisamente la gran crisis que nos presenta estas investigaciones que nos dicen que la democracia cada vez es menos creíble por parte de los ciudadanos. Pero cuando se vaya a tratar esto, yo creo que más que un congreso, eso tiene que ser como una sesión permanente, porque tienes tantos factores que inciden. Por ejemplo, coge medios de comunicación y coge la relación del presidente actual de Estados Unidos con los medios de comunicación, no es buena. Y todo lo que se informa tiene una tendencia para no ayudar, aunque vaya en perjuicio de Estados Unidos. Tú tomas las encuestas, es decir, que cada elemento, la economía, la compra del voto, es decir, la democracia tiene demasiado arqueros que la flechan, que la hieren constantemente, o que la alteran por lo menos, ¿verdad?
Es que estoy de acuerdo con usted y por eso el Grupo DIER dio el primer paso para hablar de la democracia desde el punto de vista de lo importante, generar confianza en la población a través de la comunicación política. Voy casi en la misma dirección del doctor. Cuando ustedes se sientan a analizar los problemas de la democracia, ¿cómo afecta o cómo fortalece a la democracia el hecho de que los gobiernos tengan una estrecha relación con los medios de comunicación y con muchos de los hacedores de opinión pública? No solo la publicidad, sino relación comercial directa. ¿Cómo valoran eso en términos de positivo o negativo para la democracia? Bueno, ahí tienes distintas alternativas. Por ejemplo, Donald Trump, con los medios de comunicación en contra, pudo, a través de las redes sociales, generar una buena relación con su segmento de población que lo siguiera. Ahora, como gobierno es mucho más complejo. Y no solo voy a hablar de Donald Trump, en el caso del mismo de Nicolás Maduro, en Venezuela no tiene una buena relación con los medios de comunicación privados, sino solo gubernamental. Por lo tanto, la noticia es sesgada, la gente no se informa. Entonces, ahí es que hay que romper cómo poderle llegar a la población en general. Y eso es el problema también, que a veces los candidatos o los políticos que llegan a gobierno se confunden en ser jefe de Estado o jefe de un ayuntamiento con ser jefe de una fracción política. Sí, pero yo creo que está claro el Congreso. Yo quisiera que nos dé una ñapita. No sé si tú sabes lo que es una ñapita. Sí, claro. En Venezuela. Queremos una ñapita porque con la relación gobierno-medios de comunicación en Venezuela tiene algunas peculiaridades, como son la relación con el propietario, la relación con el productor, la noticia como tal, con el periodista, noticia pura, y la relación de cómo recibe el público esas situaciones que no la creó el venezolano. Pregunto, tú tienes lo de Globovisión. Globovisión fuera del problema, ¿verdad? Sí. Pero de buenas a primeras la tecnología hizo que todos los sistemas de cable pudieran contactarse. Transmitir. Segundo, un famoso propietario decidió irse suave sin pelear. Tú no has oído a Cisneros peleando con el chavismo, pero tampoco está bien con el chavismo. Y quiero decirte que en el tercer año de Chávez, yo escuché, andábamos dos amigos en una serie del Caribe, y un compañero se me fue de Venezuela, me dice, no, yo me voy de este país, porque hablaron del magnicidio, la oposición. Ya esto, en el tercer o cuarto año de Chávez. La pregunta es, relaciones, no del Congreso, del gobierno con el país, que hizo que Chávez tuviera que hacer una sesión dominical y ahora la sigue Maduro. Eso es una necesidad que él tiene para que el pueblo sepa cómo él piensa, porque la prensa le ha cerrado la puerta. Definitivamente el conflicto que generó, del que conversa, efectivamente fue en el 2002, el tercer año de gobierno de Hugo Chávez, y definitivamente sí había una confrontación abierta entre los medios de comunicación y el gobierno nacional en Venezuela. Sin embargo, el gobierno nacional tenía sus propios medios de comunicación y a través del uso de las cadenas de radio y televisión se impuso para tratar de dar la información que él quería. Definitivamente esta relación entre gobierno y medios de comunicación tiene que ser de respeto mutuo, donde la información veraz tiene que llegar, pero además la información que tiene que llegar el gobierno tiene que dar. No puede ser de espaldas, pero es que ahora hay otros mecanismos que te dice que no es ni siquiera ahora el medio de comunicación un poder fáctico que tú tienes que usar obligatoriamente. De hecho, la oposición en Venezuela en este momento, casi toda su información viene por medios de páginas web que se transmiten a través de YouTube. Ya no es necesario, incluso Donald Trump solo tiene un portavoz que lo ha cambiado 4 veces de prensa, pero a él sus comunicados y las más importantes declaraciones que da Donald Trump se lo da a Twitter. Entonces, definitivamente,
la sociedad ha cambiado. No es lo mismo hablar del 2002 al hablar del 2017. Entonces, esto es lo que vamos a debatir en este Congreso. Bien, ¿cómo está Venezuela? Bueno, Venezuela está en una situación, una crisis económica bastante fuerte. La inflación cada vez es mayor. 8 de cada 10 medicinas no se consigue en Venezuela. De esas 2 medicinas que se consiguen son antigripales, son cosas muy sencillas. Definitivamente hay una grave crisis económica, 18 años de bonanza petrolera que no fue planificada para la producción interna. Y es que toda la economía de Venezuela se recostó en el petróleo. No hubo ninguna posibilidad de autoabastecimiento, agricultura, nada de eso se hizo. Por el contrario, durante estos 18 años, un poco para ahogar un poco la capacidad económica de sectores que pudieran financiar la oposición, fueron destruyendo paso a paso las industrias y la agricultura. Cuando vemos haciendas expropiadas, cuando vemos industrias expropiadas. Nosotros no hemos podido diagnosticar si el problema comienza de la moneda, esa famosa dualidad, las restricciones, etcétera, cuando la sequía y el petróleo bajan, porque mientras ustedes producían divisas no había problema. La prueba es que tú con $1 llenas un carro de combustible de un tanque pequeño. Es una de las pocas cosas que son económicas en Venezuela hoy, es el combustible. Pero definitivamente es distinto. A mí me gusta poner el ejemplo del pasaje de República Dominicana, Venezuela-República Dominicana. Hace 2 años costaba 30.000 bolívares. ¿Y ahora? Ahora cuesta 2.950.000 bolívares. Y háblame en dólares de las dos cosas. No, en dólares siempre ha sido $300, pero el venezolano gana en bolívares. El sueldo mínimo son 200.000 bolívares y una pasta de dientes te cuesta 35.000. Un desodorante te cuesta 40.000. O sea, no te alcanza el dinero hoy y por eso hay una grave crisis alimentaria en Venezuela. Hay una grave crisis de escasez. Y no solo la inseguridad, estamos hablando de cosas puntuales que está ocurriendo al venezolano y que está llevando a la desesperación a tal magnitud que hay una migración muy volátil cruzando el puente de Cúcuta, cuando en Colombia hay muchos reportajes que te pueden decir cuántos venezolanos están en fila buscando por lo menos tomar una sopa. Sí, no, bueno, lo vemos, incluso por la presencia venezolana aquí en el país nos da una idea de la situación y por los oficios a los que vienen a dedicarse. Dígame algo. Y en cuanto, ¿cómo evalúa usted esa campaña de defensa? ¿Qué tan defectuosa, desastrosa o quizás autodestructiva podría ser la campaña comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro? Porque yo veo que todo lo que ellos, hasta qué punto se tolera o no se han dado cuenta de que ya no es creíble culpar a la oposición y a Estados Unidos de todo lo que pasa. Bueno, pero definitivamente tiene un nicho. Lamentablemente tiene un nicho. Lamentablemente un grupo. Tiene un sector que le llega ese discurso de un 16 a 18% que sigue creyendo que todo lo que está pasando en Venezuela es culpa del imperialismo, es culpa de la oposición y que ese discurso y esa comunicación política de Nicolás Maduro va dirigido a ese grupo. De hecho, tanto es así que problemas de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene 585 representantes, hay dentro de ellos grupos que están protestando con respecto a la autoridad que hay interna, porque no se está hablando de cómo combatir este imperialismo o la oposición e incluso imponer un modelo diferente de Estado, como es el tema de las comunas y los consejos comunales. Te tocó ahorita el tema de Venezuela y el uso de los medios de comunicación y ponía como ejemplo el hecho de que desde el gobierno se da una información totalmente contraria a la realidad. Y le quiero preguntar, ¿solo el gobierno ha hecho uso irresponsable de los medios de comunicación o también la oposición? Yo creo que hay una época pasa que estamos hablando de 18 años, hay una primera etapa donde hubo irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación y eso hay que decirlo con responsabilidad. Incluso malas acciones de la oposición. Pero en los últimos años, y yo creo que los últimos años, estoy hablando de los últimos 7 a 9 años, por el contrario, se ha sido bastante cauteloso, se ha sido bastante meticuloso con la información que da la oposición e incluso mucho cuidado. Pero la realidad es tan agobiante que parece mentira. La gente afuera de Venezuela no cree la escasez que se vive, no cree la escasez de dinero,
de dinero en efectivo, no la cree la gente. No le cree incluso, o sea, es difícil de creer toda la represión que ha hecho el gobierno venezolano. Y es complicado porque a nadie le gusta hablar mal de su país, a nadie le gusta hablar de una situación tan problemática como la que vive Venezuela, pero que definitivamente pasó de un autoritarismo competitivo que tenía desde los 2005 hasta en adelante a tener un autoritarismo completo a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo he pedido a veces que me hagan una concesión, sin ocultar que en Venezuela hay una situación difícil, pero cuando se me habla del autoritarismo, yo digo, pero señores, si uno se pone a ver el papel que ha jugado las Fuerzas Armadas, un gobierno que no ha tenido tranquilidad, ha vivido movimientos huelgarios de movilización social intensos, y decir, reconociendo que un solo muerto es mucho, no ha habido una actitud indiscriminada de disparar y de matar personas en Venezuela. Yo observo eso, porque en otros periodos de democracia sí hubo en 10 días cientos de muertos. ¿Qué ha pasado? Porque también ahí creo que a veces no se valora ese hecho de que no ha habido una actitud represiva, indiscriminada, de salir a las calles a matar todos los manifestantes. Eso ha ocurrido en Venezuela. Bueno, primero vuelvo y repito, vamos a hablar de que son sociedades distintas, épocas distintas. No es lo mismo hablar de los años 60, 70, no, claro, 80, hablar de estas épocas. Sin embargo, sí ha habido represión, y eso hay que decirlo. Sí ha habido presos políticos. Ayer falleció un concejal electo por el pueblo, preso político, porque no se le dio la atención médica adecuada por un accidente cerebrovascular. Eso nos llama la atención. Hay un diputado que está preso, que tiene 7 días en huelga de hambre, el diputado Gilbert Cara. Entonces, hablar de que no ha habido represión y que Venezuela ha estado sometida constantemente a una presión política, también hay que decirlo con el tiempo. Es decir, desde el 2003, 2004 hasta el 2007 no hubo nada. No hubo protestas. La oposición se estaba rearmando, reconfigurando. En el 2007 sale la gente porque cierran un medio de comunicación de televisión y 33 emisoras de radio. Luego del 2007 vuelve a bajar porque vienen elecciones y las elecciones resulta una equidad. Luego en el 2010 la Asamblea Nacional es retomada con la oposición, vuelve con alguna cantidad de diputados, gana en cantidad de votos, pero no gana en curules por una modificación electoral. Luego en el 2012, 2013 la situación seguía igual, seguía Chávez. Y después del 2013, lo que sí es verdad es que Nicolás Maduro no ha podido gobernar con estabilidad. Primero porque cuando gana el 13 de abril, el 14 de abril, dice en su programa, dice que iba a recontar 1 a 1 los votos por solicitud de la oposición. Sí. Y al día siguiente decía que no. Ya ahí tenías el primer indicio de que iba a ser inestable totalmente. Entonces, la verdadera crisis en Venezuela comienza cuando no tiene una buena comunicación, cuando no busca el diálogo, cuando no hay concertación a lo interno. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. ¿Ve una salida en lo inmediato en Venezuela? Mira, yo agradezco mucho el diálogo, agradezco mucho la presencia del presidente Danilo Medina. Algo debe saber para él haber estado protagonizando eso. Me preocupa es que desde el punto de vista analítico, politológico, decir que hay posibilidad de una salida, lo veo muy complicado porque eso implica que el gobierno nacional tiene que abandonar el suprapoder que le da la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, puede haber incluso una elección presidencial y la Asamblea Nacional Constituyente seguirá configurando el Estado y estará por encima del presidente. Entonces, eso es una de las solicitudes que está haciendo la oposición. Y, por el otro lado, la oposición necesita que la Asamblea Nacional Constituyente no exista y que además, por lo menos, habilite el cronograma electoral presidencial y el canal humanitario que tanto necesita Venezuela. Pero, volviendo a lo de la comunicación política, hubo una vez un estratega que me estuvo diciendo que en algunos casos la comunicación, eso era antes, no sé, debe haber cambiado, que la comunicación política ayudaba a consolidar lo que políticamente se obtenía mediante trabajo de cara a cara de organismos y de dirigencias regionales de organizaciones. Quisiera saber si eso es cierto, si desde el punto de vista actual esto sería una apreciación o un uso válido de la comunicación. Y también querría saber de parte suya si la comunicación es o puede ser utilizada como una herramienta de adoctrinamiento
a partir de la experiencia de algunos países? Bueno, muy buena pregunta. La comunicación política es una disciplina realmente, una disciplina de la actividad política propiamente, de la actividad gubernamental, porque tiene tantas aristas para desarrollar. Lo que sí te puedo decir es que la consultoría de comunicación política que la mayoría de nosotros ejercemos es en busca de la democracia. Porque sí, hay consultores políticos que buscan ideologizar, que buscan, más que ideologizar, doctrinar a través de esto todo un estamento social, a través de un partido político, para mantener el poder a cualquier costa. A nosotros nos interesa es generar capital social a través de la comunicación política, porque definitivamente, creando confianza es que se progresan los pueblos. Bien. También algo más. ¿Cómo usted, nosotros vemos regímenes como por ejemplo el de Corea del Norte? Uno se pregunta qué papel y qué uso le dan, si el adoctrinamiento es un ejemplo válido de adoctrinamiento a través de la comunicación política, de que durante años y años se le confiere una semidivinidad, vamos a decir, a quien esté gobernando. Entonces, eso es un fruto de la comunicación, una estrategia de comunicación política sostenida a través del tiempo, ¿o tiene que ver algo más en eso? Bueno, sería bueno ver los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt y ver cómo la comunicación se inmiscuye hasta en la esfera más simple de la vida. Cuando ya eso ocurre, cuando ya te ocurre a que tú no piensas, a que tú no quieres decir tu opinión, a que tú tienes miedo de expresarlo, algo está ocurriendo, porque deja de ser una condición, deja de ser humano para ser sometido a los designios de una persona que está totalizando el pensamiento, que nunca es total, porque ese es el error en las ciencias sociales. Decir totalitarismo es decir que domina totalmente. Eso es falso. Domina la mayoría de las percepciones, domina todos los controles, pero el pensamiento, como es de uno puede disentir. Incluso en la Alemania nazi hay muchos ejemplos de cómo la gente fue disidente de un régimen tan despótico como lo fue el régimen de Hitler en Alemania. Licenciado Casoni, hablaba con Lilian Mateo, una periodista, amiga suya y mía, que hay tres cosas que realmente preocupan y le dan a la democracia, pero de frente. Una es lo que usted acaba de dar, la percepción. Es decir, la verdad dejó de ser la verdad, es la percepción. Lo importante es lo que tú quieres, lo que tú crees. Ahora, para lograr eso, una percepción, hay dos instrumentos que se usan. Uno es las encuestas y dos es la noticia falsa o la noticia manejada. Hablen un poquito de eso en 5 minutos que nos quedan. Bueno, la encuesta es un instrumento que se utiliza como propaganda. Sí, eso es lo que nos definen, pero realmente, ¿cómo es que se está usando de verdad? Bueno, la encuesta para nosotros los consultores es una forma de medir una toma de fotografía y poder generar una estrategia. Y cuando hablamos de las noticias falsas, definitivamente lo que se quiere es manipular las percepciones. Y es tan importante esta manipulación que las 10 noticias falsas más leídas durante la campaña de Hillary y Donald Trump, que fueron las 10 noticias en total más leídas y fueron falsas, fueron las de Hillary Clinton en el caso de los Estados Unidos. Entonces definitivamente tienen un poder y ahora nuestra labor como comunicadores, nuestra labor como consultores es debatir cómo combatir este fenómeno de noticias falsas. Eso se puede desmontar. Eso es un debate que usted, junto con otros panelistas, van a tener en el Auditorio Manuel del Cabral en la UAS, el 21 y 22 de septiembre. Busquen sus entradas en Grupo Dier, www.grupo Dier. Y Venezuela, que tiene yo no digo de Betancourt, yo digo de la Arrazábal, de la Arrazábal aquí, porque es un militar, ¿verdad? O fue un militar. Tiene una experiencia que conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Realmente el pueblo venezolano ya detecta la mentira en informaciones, el pueblo común. Yo creo que todavía la sociedad no está preparada para los cambios, y no solo estoy hablando de Venezuela, estoy hablando en términos generales, porque es tanto el bombardeo que un WhatsApp, que un Facebook, que uno ve la noticia y uno inmediatamente lo que hace es darle credibilidad porque fue enviado a través de una cadena o enviado o posteado por un amigo.
pero lo que hay que enseñar a la población, y eso tiene que ir a la reforma del modelo educativo, es ubicar muy bien cuáles son las fuentes que nos genera esa noticia. Doctor. No, volviendo al tema de las encuestas, porque vi que salió muy rápido de ahí, no sé por qué, no se detuvo a hablarme de las encuestas también. Así como se maneja la verdad en la información que se sirve al público, ¿no ocurre también lo mismo con las encuestas, que sirve al propósito y al fin de quien paga el trabajo? Pero es que las encuestas son un instrumento de propaganda. Cuando son publicadas tienen un sentido de decir algo que quiere decirle a sus oponentes o a sus seguidores, pero realmente las encuestas son un instrumento de medición precisa que nos habla de una fotografía y que hay que saberla leer. Porque hay muchos que dicen, bueno, a mí la encuesta me da 13% y estoy ganando con relación a los demás. Pero cuando uno hace una pregunta abierta y no te menciona, definitivamente algo está pasando porque no estás en el imaginario de la gente. Entonces, definitivamente las encuestas, un instrumento científico, no es el único. Hay que utilizar otros instrumentos para hacer que la mejor estrategia se desarrolle a través de la investigación. Y eso es un tema muy importante. Los candidatos o los gobernantes tienen que basarse en las investigaciones para saber qué piensa la gente, porque si no, simplemente estás con unos ojos vendados tratando de adivinar qué quiere la gente, y eso definitivamente no funciona. Bien, vamos a darle las gracias a Reynero y vamos a reinvitar al Congreso Internacional de Comunicación Política y Gobierno, Sociedades al Límite y de dónde reiniciamos. Te damos las gracias a ti, a Lilian, porque además nos han extendido una invitación para nosotros para es un honor participar en un panel sobre noticias falsas que va a ser compuesto por Ricardo Nieves, José Percio Monegro, Maldonado, Adriano Miguel Tejada y José Monegro. Bien, gracias, son dueños directores de medios, todos. Gracias y mucho éxito, nos vemos allá. Muchísimas gracias. Bien, Carlos tiene una información que a mí me toca. Cuando el Colegio Dominicano de La Salle llegó al país, las escuelas cristianas, pues hoy tienen ¿cuánto? 84 años. 84 años 84 ya cumple el colegio. Resulta que yo a los 67, hace 67 años me inscribí en ese colegio. ¿Oíste? Sí. En el 50 yo me inscribí en ese colegio. Salí, llegué unos 17 años después que llegaron los hermanos a la calle Padre Villini e inauguramos el nuevo colegio en la avenida Bolívar. Ah, fue de los que inauguraron. Así es que adelante con las Sallistas. Las Sallistas Sin Fronteras, celebrando los 84 años del colegio La Salle. Tú sabes que hay Médicos Sin Fronteras, españoles. Está ahí las Sallistas Sin Fronteras. Adelante. Esa es decir, la portada. Así se están recibiendo ahora los estudiantes, a los futuros egresados allá en el colegio La Salle, doctor. Bueno. Nos vemos esta noche en Coral 39 y 8 en la repetición de este programa.